Bienvenidos y un saludo para todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la Palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Humildad y Servicio, la grandeza que nace desde la humildad. En Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12, Jesús nos dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primero tenemos el contexto, de una advertencia que nos hace Jesús. Estas palabras del Señor Jesús no surgen en un ambiente ligero ni casual o ocasional. Es uno de los capítulos, más solemnes del Evangelio, el capítulo 23 de Mateo. Cristo está denunciando la hipocresía religiosa, el orgullo espiritual y la búsqueda de reconocimiento humano por parte de los escribas y fariseos. No eran hombres, sin religión, eran hombres llenos de religión, pero vacíos de humildad. Jesús no está hablando aquí a los paganos, a los incrédulos, sino a los que se consideraban expertos en la palabra, en la ley, expertos en Dios en definitiva. Y eso hace que el texto nos mire directamente hoy a nosotros, porque el peligro del orgullo no se encuentra fuera del templo, sino muchas veces dentro del corazón religioso. Luego tenemos la lógica del reino, que la vemos que es contraria a la lógica del mundo, a la lógica humana. El que es mayor dice: sea vuestro siervo. Parece una contradicción. En el mundo la grandeza se mide por cuántos éxitos consigues, por cuántos te aplauden o por cuántos te reconocen. En cambio, en el reino de Dios, la grandeza se mide por cuánto eres humilde, por cuánto sirves o por cuánto edificas sin ser visto. Jesús no dice que no haya grandeza en su reino, dice dónde se encuentra realmente. La grandeza no está, en el título, sino en la toalla para lavar los pies de los demás. La grandeza no está en ocupar el primer lugar, sino el último. La gracia no está en ser servido, sino en servir. El Señor no está promoviendo una falsa modestia externa, sino una disposición interior, una disposición del corazón, un espíritu que no busque elevarse, sino entregarse a la obra de Dios. Y luego tenemos el peligro de aquel que se enaltece. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, porque el que se enaltece será humillado. Este principio no es una amenaza, caprichosa, sino una ley espiritual. Dios resiste a los soberbios no porque sea severo, sino porque el soberbio ya se ha colocado, en oposición con Dios. El orgullo es una competencia silenciosa con el Señor. Yo quiero, dice el orgulloso, la gloria para mí, la gloria que solamente le pertenece a Dios. El problema del orgullo es que no siempre se manifiesta, en arrogancia visible. A veces se disfraza de autosuficiencia e independencia espiritual, de creer que ya no necesitamos ser corregidos, enseñados o disciplinados. Cuando la persona se exalta a sí misma, Dios permite circunstancias que la devuelven a la verdad. La humillación no siempre es castigo, muchas veces es misericordia y amor, porque Dios prefiere quebrantar nuestro orgullo antes que se pierda nuestra alma. Luego tenemos la bendición del que se humilla, el que es humilde delante del Señor. Dice: el que se humilla será enaltecido. La humillación bíblica no es desprecio propio, sino una correcta visión de quiénes somos delante de Dios y quién es Él. El humilde no se arrastra, se rinde ante su presencia, no se anula, se somete a la soberanía de Dios, no se degrada, se coloca en un lugar correcto. Cuando un creyente se humilla, reconoce que todo lo que es y tiene proviene de la gracia de Dios, y allí mismo es donde Dios comienza a exaltar. No siempre con aplausos, pero sí con una aprobación divina. No siempre con plataformas visibles, pero sí con autoridad espiritual. Dios exalta a su tiempo, a su manera y para su gloria. Y cuando Él exalta no hay peligro, porque el corazón ya ha aprendido a permanecer bajo su mano poderosa. Y luego tenemos a Cristo, que es el mayor ejemplo, el ejemplo supremo,
Estas palabras tienen un peso aún mayor cuando recordamos quién las pronunció. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se hizo siervo. El Rey se ciñó la toalla. El Santo lavó los pies sucios. El que tenía todo derecho a ser exaltado eligió humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y precisamente por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. El camino de Cristo debe ser el camino del creyente. No hay corona sin cruz, no hay exaltación sin humillación, no hay gloria sin obediencia. Y luego este pasaje deberíamos aplicarlo, no simplemente tenerlo en la mente, sino aplicarlo a nuestra vida y hacerlo con honestidad. Preguntarnos, ¿sirvo porque amo o porque quiero ser visto y reconocido? ¿Me duele cuando no se me reconoce? ¿Acepto la corrección o la rechazo? ¿Busco el último lugar o siempre busco ser el primero? La verdadera espiritualidad no se demuestra en palabras elevadas, sino en un corazón rendido. El que aprende a humillarse delante de Dios nunca será pequeño, aunque el mundo lo vea así. Y como conclusión decir que estas palabras de Jesús nos recuerdan que el reino de Dios, el camino hacia arriba, comienza abajo. En el reino de Dios, el Señor no busca hombres grandes a sus propios ojos, sino siervos pequeños delante de su presencia. Por eso debemos aprender a caminar en la humildad que le agrada a Dios, sirviendo sin reservas, amando sin reconocimiento y viviendo bajo la certeza de que Dios mismo se va a encargar de exaltarnos y aquellos que confiamos en Él y nos mantenemos en dependencia de Él, que eso es demostrar nuestra humildad. Bien, pues este era el mensaje que traía para hoy. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo.